Nosotros saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús. Esta clase está compuesta por niños entre 7 a 11 años de edad. Y en esta hora yo les invito a los intermedios a buscar comunión porque vamos a hacer un clamor por la sangre de Jesús para dar inicio a nuestra clase. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús y pedimos al Señor que podamos alcanzar comunión, la revelación y alcanzar todo lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Oramos por eso en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno al Señor. Sé que en la cruz. A cantar un himno más al Señor, firme sí. A lo largo de este mes, nosotros vamos a estudiar sobre el tema la fe viva. Y ella es viva, ¿por qué? Porque viene de Dios, de la eternidad. En esta clase en especial, nosotros vamos a estudiar sobre la fe, el firme fundamento. Les invito a los intermedios que lean conmigo el versículo que está siendo proyectado en el slide, porque va a ser la base para la clase. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios nos habla que la fe es un firme fundamento. Pero, ¿qué es fundamento, intermedios? Fundamento es la base, aquello que da sustento. Vamos a ver un ejemplo en el slide. En el slide estamos viendo la construcción de una casa. La primera cosa que va a ser construida es la base, es el fundamento. Lo interesante es que cuando nosotros miramos a una casa construida, no vemos ese fundamento. Pero nosotros percibimos de que si está la casa de pie es porque está firme en un fundamento. Lo interesante intermedio es que la palabra de Dios nos cuenta que la fe es un firme fundamento. Es firme porque viene de Dios.
es un presente, un don de Dios para nuestras vidas. Y la Biblia también nos cuenta que muchos siervos guardaron esa fe viva en sus corazones. Uno de ellos fue Abraham. Abraham era un siervo del Señor. Abraham, él vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y allí el Señor habló a su corazón. Le dijo a él que él quería que saliese de esa ciudad, saliese de su parentela y fuese a un lugar que el Señor le mostraría. Abraham podía haber cuestionado al Señor, podía no aceptar, pero Abraham creyó que Dios tenía lo mejor para su vida y él obedeció al llamado del Señor. Él entonces reunió a su esposa Sara, sus trabajadores, sus riquezas, sus animales y todos los que vivían con él y inició la jornada que Dios le mostraría el camino. Vamos a ver en el mapa la trayectoria que Abraham recorrió. Abraham salió de Ur de los Caldeos, fue a la ciudad de Harán y pasado algunos años continuó esa trayectoria hasta Canaán. Cuando él y Sara llegaron a Harán, Dios les hizo más promesas a Abraham. Le dijo a Abraham, yo haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Intermedios. Dios hizo promesas a Abraham, pero Sara, su esposa, no podía tener hijos. Pero cuando nuestro Dios promete, Él cumple. Después de 25 años que Dios le prometió esa bendición a Abraham, Sara quedó embarazada y tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac fue una gran alegría para la vida de Sara y de Abraham y para todos los que estaban ahí. Es interesante, intermedios, que ya tuvimos una enseñanza muy interesante de esta parte de la clase. Sara y Abraham esperaron 25 años por la promesa del Señor. Muchas veces en nuestra vida el Señor nos hace promesas y nosotros queremos que todo pase inmediatamente, ¿no es así? Pero Dios tiene un tiempo cierto para cada bendición. Él sabe todo lo que necesitamos. Por eso necesitamos aprender a esperar con paciencia en el Señor. Y esa fue la experiencia que Abraham vivió. Abraham esperó con paciencia y él consiguió esa bendición porque la fe generó en el corazón de Abraham la capacidad de creer en la bendición del Señor, de obedecer las orientaciones del Señor y de esperar con paciencia en el Señor. La fe bendice la vida de Abraham para que pueda quedar firme en la promesa. Y allá Dios bendijo esa familia. Y pasado algún tiempo, Dios resolvió probar la fe de Abraham. Él le pidió a Abraham aquello que más amaba, su hijo Isaac. Abraham también en ese momento podía cuestionar. Isaac era el hijo de la promesa, pero Abraham obedeció. Abraham creyó que el Señor daría libramiento para su hijo, que el Señor proveería todas las cosas. Y en aquel momento tan difícil para Abraham, él tenía la certeza de que él no estaba solo, mas con el Señor, que el Señor estaba a su lado. Entonces Abraham obedece, agarra a Isaac y algunos siervos y van allá en camino del monte Moría. Hicieron 3 días de viaje para que pase eso. Y cuando Abraham miró de lejos donde sería el lugar del sacrificio, pidió a sus siervos que esperen ahí y que él seguiría junto con el niño. Y entonces él va, pone la leña sobre los hombros de Isaac, agarra el fuego y van al lugar del sacrificio. Solo que en medio, Isaac le hizo una pregunta, pero padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, en ese momento, por la fe,
respondió a su hijo: Dios proveerá para sí un cordero, mi hijo. Y allí continuaron subiendo, y cuando llegó en el lugar donde Abraham tenía que hacer el sacrificio, puso el altar, preparó todas las cosas para el sacrificio, y en el momento que él tenía que cumplir lo que Dios le había pedido, entonces Dios llegó con providencia, y un ángel del Señor le dijo en voz alta: Abraham, Abraham. Y cuando Abraham vio, había un cordero, un carnero entre los arbustos. Un carnero es un cordero adulto. Y en ese momento Abraham agarra ese carnero y ofrece en holocausto al Señor. Lo interesante, intermedios, que Isaac hizo una pregunta: ¿y dónde está el cordero? Y esa pregunta fue respondida por Juan el Bautista 2000 años después, cuando Juan el Bautista a la orilla del río Jordán mira a Jesús y apunta: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso. En ese momento, él reconoce a Jesús como Cordero, como el único capaz que daría su vida en la cruz del Calvario para que una sangre inocente fuese vertida y hoy podamos tener la oportunidad de un día estar con Jesús en la gloria, de tener nuestros nombres en el libro de la vida. ¡Qué maravilla! Y Dios cuidó la vida de Isaac, proveyó la vida de un carnero para ser ofrecida como holocausto. Pero Dios no cuidó la vida de su propio hijo. Nosotros tenemos la vida, la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Nosotros hemos aprendido el valor de esa sangre. Y cada día más nosotros necesitamos estar revestidos con esa sangre para que podamos alcanzar la vida eterna. Es interesante que la fe, ella aproximó a Abraham a Dios. Abraham fue amigo de Dios. Qué maravilla, intermedios, porque la fe, ella hace eso, ¿sabían? La fe, ella es un vínculo entre Dios y los hombres. Entonces nos aproxima al Señor. Ella nos ayuda a entender las promesas del Señor sobre nuestra vida. Aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor tiene bendiciones, tiene buenas cosas para nosotros, porque el Señor es bueno, es misericordioso. Y en nuestras oraciones podamos nosotros pedir esa bendición. Señor, danos la bendición de estar en tu presencia, de estar delante de tu altar, de estar cerca de ti, que nuestra oración pueda ser constantemente esa, intermedios, porque la fe, ella sustentó la vida de Abraham y también nos va a sustentar a nosotros hasta el gran glorioso día que nosotros estaremos con Jesús en la eternidad. ¡Qué maravilla! Es así que el Señor nos ha hablado con nosotros. El Señor sustentó la vida de Abraham y de muchos otros siervos que creyeron en las promesas del Señor. Nosotros también podamos estar atentos a eso también. Podamos creer lo que Dios ha separado para nosotros, porque Dios tiene un proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Necesitamos entender eso y buscar eso cada día. Nuestra clase está terminando, pero el deseo de nuestro corazón es que ustedes entiendan que el Señor pidió aquello que era más precioso en la vida de Abraham. Pero el Señor también nos ha pedido a nosotros: dame, hijo, tu corazón, que nuestro corazón intermedios pueda estar continuamente delante del altar para que podamos estar más cerca del Señor, para que el Espíritu Santo de Dios tenga la libertad de hablar con nosotros, de mostrarnos aquello que el Señor tiene para nuestra vida. Y así el Señor pueda bendecirnos, nos pueda preparar para vivir eternamente con Jesús. Ahora en este momento vamos a cantar un himno. Quiero vivir para siempre con Jesús.
A todos, la paz del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para terminar nuestra clase. Señor, nosotros te adoramos y te bendecimos por la bendición de aprender tu palabra. Pedimos que esta palabra esté en nuestro corazón y que nos ayude a alcanzar la fe viva, la fe verdadera, para creer siempre que para Dios nada es imposible. Nosotros clamamos así en nombre de Jesús. Amén.